Ha vuelto a suceder en Perú. Esta vez ha sido el presidente interino, José Gerí, quien acaba de ser destituido. Gerí asumió la jefatura del Perú en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte y hoy es removido a 2 meses apenas de las elecciones generales. Ola de reacciones en el país andino, de las que hablaremos en directo desde Lima. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. José Gerí, presidente encargado de Perú, destituido de su cargo tras perder la moción de censura en el Congreso, está siendo investigado por la Fiscalía peruana por supuesto tráfico de influencias y corrupción. El régimen iraní anunció un entendimiento con Washington tras la primera jornada de conversaciones sobre el programa nuclear iraní en Ginebra. El vicepresidente J.D. Vance dijo que Irán todavía no está dispuesta a reconocer las líneas rojas de Trump. Y también en Ginebra comenzaron nuevas conversaciones tripartitas entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para alcanzar una tregua en Ucrania. Horas antes de retomar las negociaciones, Kiev denunció que Rusia lanzó un nuevo ataque contra su territorio. El Congreso de Perú censuró este martes al presidente interino José Gerí a menos de 2 meses apenas de las elecciones generales. El relevo de Gerí será el 8º presidente peruano en 10 años, lo que refleja la inestabilidad política de este país. José Gerí está siendo investigado por la Fiscalía peruana por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Era jefe del Congreso hasta que el pasado 10 de octubre reemplazó a la expresidenta Dina Boluarte, destituida por el Parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo. La destitución de José Gerí, del presidente interino de Perú, se produce cuando solo faltan semanas, decíamos, para las elecciones generales previstas para el próximo 12 de abril. Y claro, con todo esto Perú entra nuevamente en una fase de incertidumbre política. Tenemos en directo desde Lima a quien ven, a la periodista Rosemary Cuevas, con los detalles de esta crónica política desfavorable, ¿no? En un momento complicado para Perú. Rosemary, Gerí es destituido en el resultado parcial de una jornada que después de todo no nos sorprende. Cuéntanos más detalles, por favor. Así es una decisión que nos sorprende. Es habitual que el Congreso destituya presidentes. Ahora vamos a tener al 8º presidente en menos de una década. Gerí afrontaba 7 pedidos de censura desde el lado del Congreso y todos estos pedidos se unificaron en uno solo, que fue el que finalmente se aprobó con 75 votos a favor. Y fue un proceso bastante rápido, ya que incluso no hubo tiempo de un debate porque los congresistas consideraron que el debate no era necesario. Mañana por la tarde, Perú va a tener a su 8º presidente. Habrá una nueva sesión del Pleno en el Congreso para elegir al nuevo presidente del Congreso, que por ende sería el nuevo jefe de Estado. Las bancadas tienen hasta hoy unas horas más para presentar sus propuestas de candidatos y mañana se realizará un debate y una votación para saber quién va a ser el nuevo presidente del Perú. Claro, todo esto en un contexto también político, electoral en el Perú, ya lo dices tú, Rosemary, faltan 2 meses apenas para las elecciones presidenciales y generales. ¿Por qué estamos viendo esta ola de acusaciones contra Gerí ahora y con qué consecuencia también para la incertidumbre política crónica que adolece Perú? Sí, esta ola de acusaciones en realidad se han ido sumando durante la última semana, especialmente tras destapes, como lo mencionabas, de la prensa, donde se acusa a José Gerí principalmente de un supuesto tráfico de influencias al haber mantenido reuniones clandestinas con cuestionados empresarios chinos en Perú, ¿no? Y más allá de si son válidos o no los argumentos de la destitución, este cambio de presidente a pocas semanas de las elecciones generales demuestran pues que Perú atraviesa una inestabilidad política muy profunda de la que pareciera que no va a salir pronto. Y las consecuencias son muchas, entre ellas que se profundiza esta percepción de incertidumbre, más que de cerrar el ciclo de crisis política, pareciera que se va reabriendo y se va profundizando aún más, ¿no? Y también por parte de la opinión pública o de la ciudadanía hay
muchas dudas sobre si el próximo presidente elegido en las elecciones generales va a poder terminar su mandato o si es que el Congreso nuevamente entrará en un periodo de confrontación y una eventual destitución, ¿no? Otras consecuencias es que las otras crisis que enfrenta el Perú también se pueden ir agravando, entre ellas la crisis que tenemos por la inseguridad. Estamos con altas cifras, hay más de 60 asesinados en lo que va del año, especialmente sectores de transportes, comerciantes que viven el día a día en peligro por las extorsiones. Y este tipo de crisis, por ejemplo, también se ve afectada porque no contamos con una política o no contamos con una autoridad que pueda hacerse cargo. Y principalmente es eso. Se está perdiendo Perú en muchas oportunidades internacionales también por esta ola de incertidumbre persistente. Rosemary Cuevas, muchas gracias en Lima. Y otro de los titulares de este día, la República Islámica de Irán y Estados Unidos finalizaron sin acuerdo firme la ronda de conversaciones indirectas en Ginebra. Aunque el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que su gobierno está abierto a que se verifique que no busca desarrollar un arma nuclear, insistió en que nunca abandonarán la totalidad de su programa atómico. La contraparte estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance, afirmó que el régimen iraní todavía no está dispuesta a reconocer las líneas rojas del presidente Trump. Bueno, el Pentágono sigue manteniendo en tanto una fuerte presencia naval y también militar en el Golfo Pérsico. En una demostración de fuerza, la Guardia Revolucionaria Islámica realizó unas maniobras militares en el Estrecho de Hormuz. Un claro mensaje a Washington, que está aumentando sus efectivos en la región. El USS Abraham Lincoln fue visto cerca de la costa de Omán. Otro portaaviones estadounidense y varios buques de guerra se dirigen también a la zona. Esto provocó la advertencia del líder supremo iraní. No dejan de decir que hemos enviado buques de guerra hacia Irán. Claro, un buque de guerra es sin duda un instrumento peligroso, pero más peligrosa es el arma capaz de enviarlo al fondo del mar. La exhibición militar de ambos bandos coincide con la segunda ronda de negociaciones en Ginebra. Washington quiere que Irán limite su programa nuclear, de lo contrario amenaza con un nuevo ataque. Teherán asegura que no hará concesiones a menos que se levanten las sanciones. Por su lado, el ministro iraní de Exteriores afirmó que las negociaciones progresan. Todavía no hay una hoja de ruta, pero tenemos una visión más clara de qué necesitamos y qué pasos debemos seguir. Ambas partes aún mantienen posiciones que tardarán en acercarse, pero al menos ya tenemos una serie de principios guía y un camino más claro para seguir adelante. La amenaza estadounidense inquieta a los ciudadanos iraníes. Nadie quiere una guerra. Al estar Irán aislado del resto del mundo, creo que es mucho mejor que no haya un conflicto. Muchos tienen sentimientos encontrados sobre un posible acuerdo entre ambos gobiernos tras la brutal represión del régimen iraní a las protestas contra el gobierno de las últimas semanas. Creo que es justo considerar que existe una clara mayoría en Irán que no quiere ver ningún tipo de acuerdo turbio que consolide el dominio de la República Islámica en detrimento del pueblo iraní. Por ejemplo, mediante el alivio de sanciones que los gobernantes en Teherán, como ya hicieron en el pasado, utilizarían principalmente para sus propios fines. Esto es, darle estabilidad al régimen y proyectar su fuerza en la región. El enojo contra las autoridades continúa en el país. Pese a las miles de víctimas causadas por la represión, este martes los iraníes volvieron a salir a las calles para exigir un cambio de régimen. Claro, y el gobierno de Trump elevó la presencia militar en el Golfo Pérsico como también una muestra de fuerza ante esa ronda de negociaciones, la primera que hemos visto este día en Ginebra. Queremos ir por más sobre este tema con José Díaz Briceño en directo desde Washington. Bueno, José, decíamos, Pezeshkian desafió a los Estados Unidos, dijo que Irán no abandonará del todo su programa nuclear. Y J.D. Vance habló de las líneas rojas del presidente Trump. Cuéntanos cómo se valora en la Casa Blanca este punto de las tensiones.
El vicepresidente J.D. Vance en una entrevista televisiva aseguró que si bien las pláticas fueron en cierto sentido buenas, hay temas centrales que no han sido reconocidos por el régimen iraní y sin embargo no y fue más allá en decir específicamente cuáles eran estos temas donde Estados Unidos aún veía insuficiencias. Lo que sí se confirmó por parte de funcionarios de la administración Trump es que será en 2 semanas cuando Irán deba responder con propuestas detalladas, cómo pues atravesar estos malos entendidos que tienen sobre los temas centrales. Y sin embargo, aquí la gran duda que existe es si las pláticas están solo centradas en el tema del programa nuclear o se extienden a temas como el programa de misiles balísticos, también el apoyo de Irán hacia milicias terroristas en la región e incluso cuestiones como la eliminación de sanciones de Estados Unidos a Irán. José, ¿y qué es lo más importante lograr para la administración Trump y hasta dónde también la presión militar es una opción para, por ejemplo, obligar al régimen iraní a aceptar garantías como las de los inspectores de la OEA? ¿Qué se comenta de este tema? Sí, así es. Estados Unidos ha concentrado un poderío militar fabuloso, de acuerdo con analistas aquí, incluyendo estos 2 portaaviones que están llegando al área de Medio Oriente. Y obviamente el presidente Trump está mostrando músculo para presionar en estas negociaciones. Y sin embargo, aquí en Washington hay una sensación de que si bien Irán pudiera hacer alguna promesa en el tema del área nuclear, del programa nuclear, incluyendo la apertura, la entrada de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, esto pudiera no ser suficiente para Trump porque se considera que el programa nuclear iraní está en ruinas desde el ataque de mediados de 2025 y sin embargo aquí en Washington quizá lo que se prevé como la limitante más fuerte para Trump para lanzar un ataque militar amplio es que 70% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta, está en contra de tal medida. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y Ginebra también ha sido escenario de un nuevo encuentro tripartito entre negociadores de los Estados Unidos, Rusia y Ucrania para debatir los términos de un alto al fuego en Ucrania. Una fuente cercana a la delegación rusa describía las 6 horas de conversaciones como muy tensas y dijo que se reanudarán este miércoles. El tema territorial y las garantías de seguridad son los puntos álgidos de la discusión. Antes del inicio de las reuniones, Ucrania acusaba a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 2 ataques que mataron a 4 personas y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Rusia también acusó a Ucrania de atacar sus refinerías. Todo esto a días de cumplirse el 4º aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Unas negociaciones clave para la seguridad de Europa a la que no ha sido invitada y el periodista Ricardo Marquín está con nosotros desde Estonia con la perspectiva. Ricardo, muchos saludos. ¿Ha cambiado algo desde las infructuosas rondas de negociaciones tripartitas en Abu Dhabi? ¿Habrá algo distinto esta vez en Ginebra? Buenas noches desde el Báltico. Quisiera lo primero decir que todos consideramos que las conversaciones en Abu Dhabi fueron infructuosas, pero sobre todo porque no trascendió nada. No está trascendiendo absolutamente nada de que los temas que están tratando. Sabemos que hay algunos temas principales, como el territorial, como un alto el fuego, como las elecciones, pero no sabemos detalles de lo que se está realmente negociando, con lo cual es muy difícil valorar si fueron tan infructuosas como todos queremos. Yo también creo que fueron infructuosas, pero es muy difícil valorarlo. Ahora, la gran diferencia que tenemos en estas conversaciones de hoy y mañana es esa prisa que Zelensky está recibiendo, esa presión que Zelensky recibe por parte de Donald Trump. Trump quiere solucionar esto cuanto antes y presiona en el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es sin duda ninguna Ucrania, con lo cual Trump presiona allí con la esperanza de que termine cediendo y termine aceptando un mal acuerdo para Ucrania, un buen acuerdo para Rusia, pero un acuerdo que ponga fin a este conflicto que ya se acerca, como contabas, ya a su 4º año. Y Ricardo, hablábamos ayer de cómo Estados Unidos estaba cambiando el tablero de lealtades, digámoslo así, dentro de Europa, con visitas a Eslovaquia y a Hungría y también con una agenda. Y en su papel de mediador, el presidente Donald Trump ha estado presionando más a Ucrania que a Rusia. Hay coincidencia entre los observadores en decir también aquello. En este punto, ¿cómo Europa pretende fortalecer la posición de Volodymyr Zelensky en unas conversaciones, como decíamos, a las que no está invitada?
Estas conversaciones Ucrania está sola. Europa está observando desde la barrera, no tiene ni voz ni voto en estas conversaciones, pero es verdad que su influencia será y mucho. No ahora, si se logra el primer paso de llegar a un acuerdo de un alto fuego, un acuerdo de elecciones, un acuerdo territorial, y habrá una segunda fase de los acuerdos que serán los de las garantías de seguridad. Es allí cuando Europa tendrá voz, porque parece ya evidente que el peso de las garantías de seguridad, una vez ya en tiempos de paz, pesará sobre los hombros de los países europeos de la OTAN, que deberán asegurar que Ucrania es un lugar seguro frente a futuras invasiones rusas. Ahora Europa es intrascendente, pero seguramente en una segunda ronda, en una segunda fase de negociaciones, juega un papel fundamental. Muy interesante, Ricardo Marquina, muchas gracias. A ustedes. Y todos los ojos sobre Cuba y su muy delicada situación energética. Detalles con mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Así es, Estados Unidos, por ejemplo, abrió ya la puerta a un posible diálogo económico, eso sí, con Cuba en medio de una crisis energética sin precedentes en la isla. Cuba enfrenta una situación crítica tras el fin del suministro de petróleo desde Venezuela y la presión estadounidense para bloquear nuevas ventas de combustible. Con apagones, escasez y servicios paralizados, Washington reconoce que la falta de combustible representa una amenaza humanitaria. Mientras tanto, el gobierno de la isla acusa a Estados Unidos de intentar asfixiar su economía, sometida a embargo desde 1962. Y hablamos sobre la crisis cubana con Pavel Vidal, profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido, Pavel, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, Cuba pasa por el peor momento socioeconómico desde el colapso de la Unión Soviética. Naciones Unidas se muestra preocupada. Washington ofrece un diálogo económico y dice que no planea cambio de régimen. ¿Qué puede ofrecerle La Habana a cambio de que le levante el embargo petrolero? Bueno, hay que ver exactamente Marco Rubio, ¿no? En qué está pensando cuando habló de libertades económicas, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en Cuba para facilitar y ampliar las libertades económicas. Por ejemplo, el sector privado en Cuba tiene una limitante de escala, ¿no? Solamente puede emplear hasta 100 trabajadores. Yo creo que eso pudiera ser un punto de negociación, darle más libertades económicas al sector privado en Cuba, que hoy está integrado solo por trabajadores por cuenta propia y micro y pequeñas, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sí. Crear una ley de empresa donde el sector privado y el sector estatal, por ejemplo, tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades para desarrollar inversiones, que el Estado se retire, ¿no? Del monopolio de las principales industrias. Ahí estaría también el tema de este conglomerado empresarial militar que se llama GAESA, que controla alrededor del 40% de la economía. Son muchos aspectos en los cuales se puede avanzar, ¿no? Sí. El asunto es que el gobierno cubano nunca ha querido ceder en estos temas, ¿no? Claro, ¿y por qué ahora sí lo haría? Y sobre todo, por ejemplo, ¿cómo puede reducir su dependencia al combustible importado y garantizar los servicios básicos en estas circunstancias? El problema es que no hay ningún tipo de política económica, reforma en este momento que le permita a la economía cubana ser menos dependiente de la importación de petróleo. Eso ya no se puede lograr. Aquí el gobierno cubano en estos momentos lo que puede es administrar la crisis, manejar lo mejor posible los pocos recursos financieros y de combustible que existen, pero no hay transformaciones internas que por sí solas puedan evitar este colapso y esta crisis humanitaria. Entonces pasa inevitablemente por una negociación internacional que le dé a Cuba, la economía cubana, algunos otros espacios de inserción internacional que le permitan generar divisas, porque se ha quedado sin sus principales fuentes de ingresos en divisas, que es la exportación de servicios médicos a Venezuela, el turismo, y hoy mismo llegaba la noticia que la empresa canadiense Chevron va a pausar sus operaciones en el níquel. El níquel reporta a la economía cubana alrededor de $500 millones cada año. Entonces, así no puede operar ninguna economía y no hay reformas y políticas que puedan darle solución a esta crisis por sí solas. Pavel Vidal, profesor de Economía, muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, y nos quedamos en la región, Jenny, con otros temas. Es así porque Estados Unidos asegura haber hundido 3 nuevas presuntas narcolanchas, tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe. Así lo anunciaron este martes las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los ataques efectuados el lunes dejaron 8 muertos en 2 embarcaciones destruidas en el Pacífico Oriental y 3 en una tercera lancha hundida en el Caribe. Los ataques sumarios de Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes superan los 40 y han dejado unos 150 muertos desde septiembre pasado. El gobierno de Donald Trump alega que se encuentra en guerra con varios cárteles de drogas. Hablemos de un tema distinto, hablemos de una enfermedad infecciosa que se suponía estaba técnicamente eliminada en el mundo, también en las Américas, el sarampión. Según la Organización Panamericana de la Salud, sin embargo, el sarampión se ha convertido en una grave amenaza de salud pública debido al resurgimiento de brotes activos durante el año 2025 y lo que va de este año. Ha aumentado los casos en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos y también, por supuesto, en México. En este último país, los casos superan los 9.000, según la Secretaría de Salud Pública. El principal desafío es llevar la vacunación a las zonas más remotas, como en las zonas rurales del estado de Chiapas. La vacuna contra el sarampión, ¿sale? Contiene sarampión. Inicia una nueva jornada de vacunación en Chiapas, el tercer estado más afectado por el brote de sarampión en México. La enfermera Elizabeth Albores lidera una brigada estatal que atiende a comunidades con escaso acceso a servicios de salud, ya sea casa por casa o mediante puestos temporales de vacunación como este. Mucha gente que no estaba vacunada, incluso de otro tipo de vacunas, no solamente de sarampión, y ahorita ha sido un éxito ya que aceptaron la vacunación muy bien. Desde temprano las familias se desplazan para protegerse de esta enfermedad altamente contagiosa, que puede provocar graves complicaciones. Ese temor motivó a Candelaria Gómez a caminar cerca de 1 hora para vacunarse junto a sus hijos. De que les da calentura, dicen, pues, que se les tapa la garganta, que ya no pueden comer. No quiero que se enfermen mis niñas, pues. El brote comenzó en febrero de 2025 en Chihuahua, en el norte del país, y en un contexto de alta movilidad poblacional y bajas coberturas de vacunación, rechazadas por parte de la población. Desde entonces se ha expandido a todo el país. La Organización Panamericana de la Salud ha concedido a México un plazo de 2 meses para frenar la transmisión y evitar así la pérdida del estatus de país libre de sarampión, como ya ocurrió a otros países como España y Canadá. Mientras las brigadas trabajan sobre el terreno, el Senado debate en Ciudad de México cómo reforzar el sistema de vacunación. Arely Pérez, impulsora del encuentro, advierte que la pérdida del estatus de país libre de sarampión conllevaría un incalculable impacto en salud, así como altísimos costos y posible saturación de sistemas sanitarios. Y la necesidad del involucramiento de los líderes comunitarios. Lograr conjuntar la comunicación entre las instituciones para saber qué vacunas se aplican en dónde, cuánto, qué institución abordó. Cuesta más tratar una enfermedad que prevenirla con una sola acción, que es la vacunación. La cobertura se ve limitada por barreras culturales que desincentivan la vacunación masculina, lejanía de los servicios de salud, desconfianza histórica hacia las instituciones y falta de información en lenguas originarias. En estas localidades, en torno a 1/3 de la población no habla español. El trabajo de personal, como la vacunadora Antonia Hernández, que habla el idioma local y conoce el contexto, es clave. Es una barrera muy importante para nosotros. Es como ahorita mucha gente no nos entiende, sobre todo los adultos mayores. La lengua nos ayuda más a tener más seguridad y confianza hacia los pacientes. Este brote de sarampión deja al descubierto debilidades sanitarias del país. Por hoy, la brigada guarda satisfechas sus agujas. Las más de 300 vacunas aplicadas contribuyen no solo a inmunizar frente a la enfermedad, sino también a informar a la población. Termina otra extenuante jornada de vacunación en Chiapas, en una carrera contrarreloj para frenar el brote de sarampión que azota México, en un reto que no solamente es sanitario, sino también de inclusión.
Le ponemos atención ahora a la siguiente historia porque en Bangladesh, Tariq Rahman, este hombre, jefe del Partido Nacionalista, fue investido oficialmente como primer ministro, y es que la ceremonia se produce días después apenas de que su partido arrasara en las primeras elecciones legislativas celebradas tras la insurrección que terminó con el régimen de Sheikh Hasina en 2024. Rahman se comprometió a transformar el país después de meses de inestabilidad, prometiendo restablecer el orden, combatir la corrupción y revitalizar el crecimiento económico. Reverendo, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista. En 2 ocasiones intentó ser nominado candidato por el Partido Demócrata de los Estados Unidos para las elecciones presidenciales. Jesse Jackson murió a los 84 años. Se padecía de Parkinson. Fue tratado durante al menos 2 años antes de compartir el diagnóstico con el público en el año 2017. Muchos aseguran que su figura allanó decisivamente el camino de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Aquí parte de su historia. Una vida dedicada al servicio y al liderazgo que comenzó a la sombra de grandes figuras y lo llevó a estar al frente en la lucha por los derechos humanos. Jesse Jackson nació en 1941 en el sur segregado de Estados Unidos. Durante sus años universitarios se involucró en política y trabajó junto al célebre líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., hasta su asesinato en 1968. Jackson confesó más tarde que King murió en sus brazos. Jesse Jackson dedicó su vida a defender a los pobres y a los marginados en Estados Unidos. Encabezó la lucha por el derecho al voto y por un acceso justo a la educación y a la salud a través de su organización Rainbow Push Coalition. Al igual que Martin Luther King, su mensaje era de comunidad y unidad frente a la injusticia. Debemos dejar de señalarnos y unir nuestras manos. Tenemos que compartir nuestros pesares y alegrías, apoyarnos unos a otros en lugar de enfrentarnos y elegir el camino más alto. También aspiró a la presidencia de Estados Unidos. Me presentaré como candidato a las presidenciales el miércoles 20 de julio en cumplimiento de los sueños y esperanzas de quienes trabajaron para que esto fuera posible y como reflejo de los principios que defiende esta campaña. Aunque sus intentos no tuvieron éxito, para muchos allanaron el camino para la llegada de Barack Obama 2 décadas después. La enfermedad que marcó el final de su vida no le impidió mantener su defensa incansable de los más desfavorecidos. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle Noticias en español desde Berlín, Alemania, para ustedes. Hasta pronto.